4 militantes del Partido Comunista de nuestro país fueron imputados por vandalismo por pintar un muro en la Ciudad Vieja. La Fiscalía pidió 15 días de trabajo comunitario y esto se pueden imaginar que generó gran repercusión también a nivel político. De hecho, ayer domingo hubo una movida de distintos militantes frente amplistas con Fernando Pereira a la cabeza que salieron a pintar distintos muros de la ciudad. De hecho, Pereira dijo que este era un grave ataque a la libertad de expresión y también a la militancia. Ahora bien, ¿cómo se tiene que leer este episodio? ¿Hay realmente un ataque y una persecución contra la militancia? ¿Qué podemos esperar y sacar en limpio de todo esto? Bueno, vamos a hablar esta noche de todos estos asuntos. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. La fiscal adscripta por el viejo Código de Proceso, Rosana Morales, pidió 15 días de trabajo comunitario para los militantes del Partido Comunista que pintaron un muro de la calle Buenos Aires en conmemoración de los 50 años del asesinato de 8 militantes comunistas de la seccional 20. Ante la acusación de la fiscal por una falta de vandalismo, los abogados de los denunciantes presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra esa falta por entender que cercena el derecho de la libertad de expresión del pensamiento y las libertades y derechos reconocidos en los artículos 7, 29 y 72 de la Constitución de la República. El proceso por faltas, establecido en los artículos 18 al 25 de la Ley 19.120, prevé una audiencia única en la que interviene un fiscal del sistema inquisitivo y un juez de faltas que indagan conjuntamente a los acusados. Luego, el fiscal define si archiva el caso o acusa. En caso de que se resuelva la acusación, la defensa responde y el juez define. Ahora, el recurso presentado por la defensa de los acusados será analizado por la Suprema Corte de Justicia y luego, si confirma la constitucionalidad de la falta, el expediente volverá al juzgado de faltas de primer turno a cargo de la jueza Mari Campiglia y la defensa de los indagados podrá presentar sus alegatos para contestar la acusación. El artículo 367 del Código Penal señala que comete la falta de vandalismo quien realizare actos de deterioro o destrozos en espacios públicos o sus instalaciones tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, señalizaciones de tránsito, semáforos y demás elementos del ornato público. A partir de esta situación, este domingo militantes del Frente Amplio, encabezados por Fernando Pereira, pintaron diversos muros en defensa de la libertad de expresión. Y esta noche aquí en Lado B les proponemos hablar de este tema que es muy interesante. Ya tenemos dos invitados aquí en el piso, en el estudio de TV Ciudad. Por un lado, Gerardo Suárez, que es militante del Partido Comunista y uno de los imputados además en esta causa. Gerardo, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andas? Bueno, buenas noches. Un gusto también poder estar acá y contar un poco qué fue lo que nos sucedió esa noche del 16 de abril y cómo sigue esto para adelante también. Bien, nos acompaña también Valeria España, que es abogada docente y que integra además la red de abogados por los derechos humanos. Valeria, es un gusto tenerte por aquí también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, empecemos, Gerardo, precisamente contando, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Bien, nosotros salimos, somos 4 militantes del Partido Comunista y salimos porque era una fecha muy importante para nosotros, para la sociedad toda en realidad. Se cumplían 50 años del asesinato de 8 obreros comunistas en el Paso Molino. Es un asesinato que se comete previo al golpe de Estado y que todavía al día de hoy sigue impune, cometido por fuerzas del Estado. Y nosotros esa misma noche, 50 años después, decidimos pintar un mensaje en un muro donde siempre pintamos y bueno, cuando estábamos en medio de la pintada, cayó primero un patrullero, después un segundo patrullero que nos pidió los datos, nos dijo que iban a ingresar la novedad, en principio todo bien, nosotros seguimos pintando y al otro día nos llegó la citación para ir al juzgado de primer turno en el marco de la ley de faltas. Ok, cuando llega el patrullero, ¿no? ¿Qué es lo que les dice? Nos pregunta primero qué estábamos haciendo, por qué estábamos pintando, le comentamos por qué estábamos pintando, somos militantes del barrio, ahí de Ciudad Vieja, y en principio se quedan ahí como dudando, consultando, sin saber bien qué se podía hacer y qué no. ¿Llegan a partir de una denuncia? ¿Eso lo saben ustedes? Nos dijeron que no, que llegaban por cuestión de ellos, que habían visto que estábamos pintando y que quisieron venir a preguntar. Cuando informan a comisaría qué muro era que estábamos pintando, en qué zona estábamos pintando, fue donde deciden después tomarnos los datos y ahí sí ingresan la novedad. Ajá, y ahí les preguntan qué datos les preguntan. Nos preguntan el nombre, la cédula y el teléfono celular. ¿Y qué decía el mensaje? ¿Qué era lo que estaban pintando? Nosotros pintamos la vida por el socialismo, pintamos la hoz y el martillo, que es el símbolo del Partido Comunista, y pintamos también por los 50 años de los obreros asesinados en el Paso Molino, que era en realidad que eso también es como una paradoja, ¿no? Porque son obreros asesinados por el Estado, por fuerzas del Estado, que es un crimen que sigue impune,
a los cuales, si bien por un lado está el tema también de la justicia, de que se tiene que hacer justicia, es también un tema de querer callar las ideas y los mensajes que ellos y las luchas que ellos daban, ¿no? Porque ellos luchaban por el socialismo, luchaban por determinadas ideas. Y 50 años después, nosotros pintando ese muro con ese mismo mensaje de la vida por el socialismo y recordando los 50 años de los obreros asesinados, el Estado decide primero judicializarnos, tomar eso como un crimen y a su vez a los 2 días tapar el muro y tapar el mensaje, el mismo Ahora, mensaje. ¿el trato ahí con los policías fue correcto? ¿Cómo lo definirías? Fue correcto, no, fue correcto. En sí, cuando vinieron, fueron correctos a la hora de comunicarnos por qué nos estaban pidiendo los datos. Nosotros también a la hora de comunicarnos con ellos, no ofrecimos tampoco ningún tipo de resistencia ni nada. ¿Se sorprendieron igual de todos modos? Nos sorprendimos y los otros 2 compañeros también se sorprendieron de que la forma en que nos hablaron, que nos hablaban bien y que el vínculo fue bastante bien. Nos sorprendimos también en el hecho de que nunca nos había pasado que nos pidan los datos y que nos digan que nos iban a ingresar una novedad por pintar un muro que siempre se pintó, ¿no? Que ya estaba pintado. Ahí justamente iba, ¿no, Gerardo? Estamos hablando que esto no lo haces, no es la primera vez que lo haces, ni vos ni tus compañeros. Ese muro también ya había sido pintado en otras ocasiones. O sea que digamos que era parte, no sé si llamarle una rutina, pero era seguramente algo que ya muchas veces habían hecho. Sí, seguro. Nosotros aparte pintamos sobre afiches, que fueron pruebas que llevábamos al juzgado mismo. Habían afiches abajo de un concierto que iba a haber, creo que, no sé si fue ahora en estos días o que va a haber en estos días, pero es un muro que siempre se pintó, que toda la fachada, que es toda una cuadra y dobla también, es grande el edificio, es un edificio de oficinas, está todo grafiteado y sucio y pintado de grafitis y distintas cosas, que nosotros desde hace muchísimos años pintamos ahí y nunca había pasado nada. Valeria, ¿qué lectura haces de esta situación? Bueno, sin duda es importante identificar que es algo que no surge de la nada, sino que hay una continuidad, de alguna manera, de un proceso que venimos viendo desde hace años, que tiene que ver con la criminalización de la protesta social y también con esta idea de que de alguna manera han impulsado autoridades de la educación, que tiene que ver con el tema del proselitismo político visto como algo que daña la laicidad. ¿Por qué menciono esto? Porque en realidad lo que estamos viendo es que se está vulnerando el principio de legalidad en Uruguay en la medida en la que situaciones de las mismas características, o sea, otras situaciones donde eventualmente hay alguna pintada a partir de alguna reflexión o de algún tipo de mensaje en el ejercicio de la libertad de expresión, pero que está habiendo un trato distinto y ensañado cuando se trata, en este caso concretamente, de un edificio o infraestructura que pertenece a primaria en este caso, ¿no? Entonces, lo que vemos es que de alguna manera, y es algo que preocupa especialmente porque en los últimos meses hemos visto cómo se ha criminalizado sobre todo a las comunidades educativas, a militantes sindicales, a estudiantes, docentes y militantes políticos, cuando se da una situación de estas características, y sabemos que obviamente llevar este tipo de situaciones a la órbita penal, en realidad lo único que demuestra es que se está optando por una vía de la criminalización, donde evidentemente se están cercenando, en nombre de la protección de determinado bien jurídico, se están cercenando derechos, como en este caso es un bien, es un derecho que además está tutelado a nivel constitucional. ¿Crees que hay una persecución en ese sentido? Sí, yo creo que hay un ensañamiento concreto que se ha dado, que ha ido cambiando, no es algo que se haya dado exclusivamente en el último periodo. O sea, lo que vemos es que incluso ha habido situaciones donde, a partir, por ejemplo, de manifestaciones concretas que se hicieron contra la militarización en el marco de la campaña Vivir sin Miedo, hay que recordarlo, hubo ya episodios que tuvieron también un talante de judicialización, no necesariamente en la órbita penal, pero ya ha habido situaciones parecidas de este mismo talante, donde se vincula de alguna manera el derecho penal como una solución, o la judicialización como una solución, digamos, entre comillas, a la libertad de expresión de determinados sectores de la sociedad, ¿no? Entonces vemos que esto es evidentemente muy grave, es algo que en América Latina se ha cuestionado desde los propios organismos de derechos humanos, porque obviamente el Estado en este caso está promoviendo una cultura del silenciamiento
y sobre todo, por ejemplo, en casos concretos como este que comentaba Gerardo, en donde había un ejercicio de la memoria histórica denunciando justamente la impunidad del Estado, y la respuesta es de alguna manera totalmente desproporcionada a, evidentemente, lo que se buscaba salvaguardar, entre comillas, ¿no? O sea, lo que vemos es que incluso a la hora de proceder la propia Fiscalía, de manera irracional, considera de alguna manera que una situación de estas características es considerada vandalismo cuando en realidad no hubo ningún deterioro, cuando no se configura, digamos, el tipo penal de vandalismo, y lo que vemos es que para nuestras democracias esto es muy grave, es una señal que nos debe preocupar y que sin duda el foco tendría que estar precisamente en la protección de la libertad de expresión y sobre todo analizando concretamente, y para estos casos donde se involucran instituciones educativas, la manera en la que ensañadamente se está involucrando, por un lado, a la policía como un formato de criminalización primaria a la hora de detener a militantes que están pintando, que están empuñando un pincel, y por otro lado, bueno, criminalización secundaria, que ahí vemos la manera en la que de manera muy sorpresiva se actuó a nivel de Fiscalía y también la propia jueza involucrada en este caso concreto, donde vemos que hay un ensañamiento particular y un cuestionamiento al mensaje dado por las y los militantes que evidentemente incluso puede dar señales que nos retrotraen a los 70s, y eso es muy grave para nuestra comunidad, por supuesto. Apuntás concretamente a que se está atentando contra la libertad de expresión con este tipo de decisiones. Sí, contra la libertad de expresión, y además con una persecución política muy sesgada, que eso además creo que quedaría para una revisión específica por parte de Uruguay, porque está por parte de organismos internacionales, porque está incumpliendo obligaciones internacionales de protección, y particularmente señalar la manera en la que se están procediendo las autoridades educativas, porque evidentemente no está habiendo el mismo tratamiento cuando se da este tipo de manifestaciones o expresiones manifestando ya sea el rechazo a las medidas educativas o algún tipo de ejercicio de memoria colectiva e histórica a partir de los hechos que tanto, en este caso, los compañeros hicieron en ese muro. También están haciendo referencia a lo que ocurrió en Magisterio, ¿no? Con algunas estudiantes que terminaron en la comisaría reclamando con pintadas en la fachada del edificio, ¿no? Que fue otro de los episodios que ha generado bastante polémica también, ¿no? Exactamente, incluso recordar con algunos mismos protagonistas, por ejemplo Robert Silva, cuando era todavía consejero, se dio una situación similar, no era una pintada, pero era otra forma de expresión, que era cuando los estudiantes del Java hicieron una performance a propósito del 20 de mayo, y ahí hubo también un intento de persecución administrativa de las y los estudiantes en nombre, digamos, de la laicidad, señalando que un ejercicio de memoria histórica era proselitismo político, cuando en definitiva creo que ese es un desafío que tenemos que dar en el ámbito de la política, en el ámbito de la discusión comunitaria y no en el ámbito del derecho penal, si efectivamente Uruguay va a apostar por la protección de los derechos humanos y la historia que tenemos para, digamos, la memoria colectiva, que es un ejercicio que hacemos, digamos, a partir de hechos gravísimos que cometió en este caso el Estado. Gerardo, nos contabas recién, se enteran al otro día de esta situación, ¿no? Sí, fueron llegando las citaciones a los días. Primero me llegó a mí, después le llegaron a 2 compañeros más y la última le llegó a Lucía, creo que 3 días antes, el martes mismo de la semana que teníamos que ir a declarar. ¿Y qué sentiste cuando te llegó la citación? Y mucha sorpresa. No me hubiese imaginado que se llegase a tal punto, porque una cosa es que diga la policía te toma los datos y bueno, y te pregunta, está un poco arriba, pero otra de que una oficina pública defina que este tiene que ser un caso que tiene que pasar al juzgado y que se tiene que investigar e intervenir. Eso me llamó muchísimo la atención, porque nunca nos había pasado y pintamos muros desde hace muchísimo tiempo en la Ciudad Vieja, no solamente nosotros, ¿no? Sino es una práctica histórica del movimiento popular uruguayo y no habíamos escuchado por lo menos precedentes en un caso así, ¿no? Tan claro como es, en un muro que siempre se pintó con un mensaje de memoria histórica, de una fecha que es bastante importante también para nosotros como comunistas, pero para el pueblo todo. Nos llamó muchísimo la atención, sí. Tuviste que ir a declarar después.
Fuimos a aclarar, sí. ¿Cómo fue esa instancia? ¿Qué se te consultó? Y eso fue una de las cosas que también llamó mucho la atención. Nos convocaron a los 4 el mismo día, fuimos pasando de a uno a hablar con la fiscal y con la jueza, y las preguntas que hacían eran principalmente sobre el mensaje. ¿Por qué escribimos ese mensaje? ¿Qué mensaje habíamos escrito? ¿Dónde habíamos conseguido la pintura? Cuando en sí lo que tendría que estar ahí en discusión era si fue una falta, si hubo deterioro, si hubo daño de la fachada o no. Y no tanto el mensaje Y en no sí, tanto ¿no? el mensaje, ¿no? Capaz que nos podrían haber preguntado sobre si dañamos, si nosotros notamos que hubo daños o no en la fachada o algo por el estilo. Nosotros pintamos con cal y con pintura al agua fácilmente lavable, pero se centraron mucho en el mensaje que nosotros pusimos, ¿no? Y nos preguntaban, ¿usted pintó la vida por el socialismo? ¿Usted pintó por los 8 obreros asesinados? ¿Usted pintó la hoz y el martillo? Y eso nos llamó la atención a todos los que estábamos ahí. ¿Qué interpretación le das, Valeria, a eso? Sí, evidentemente tenemos lo que se denomina criminalización de la protesta social, criminalización también de la libertad de expresión. Lo vemos claramente porque no hay que olvidar que si bien las faltas son consideradas delitos leves, pero están dentro, digamos, del amplio abanico de lo que es el derecho penal. Claro, pero el contenido del mensaje tiene que ver con la falta en Por sí. lo tanto, no, es que en realidad ni la acción, que eso, por eso hablaba que era importante definir, cuando hay tanta ambigüedad, en este caso en una falta, como es la manera en la que está descrita el vandalismo. Sí, de hecho es el artículo 367 del Código Penal, que señala que comete la falta de vandalismo quien realizare actos de deterioro o destrozos en espacios públicos o sus instalaciones tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, señales de tránsito, semáforos y demás elementos del ornato público, que no parece acá estar ajustado mucho a lo que ocurrió, ¿no? O al menos el criterio que se utilizó. Estamos hablando de un muro que ya estaba pintado, de hecho, y se le pintó arriba. Entonces, cuando vemos los casos de vuelta, ¿no? Cuando hay una criminalización de la protesta social o una reducción de las posibilidades de libertad de expresión, vemos este tipo de aplicaciones irracionales en cuanto al tener que interpretar o a tener que abordar esta situación por la vía de la falta, ¿no? Lo que vemos además es que lo que se busca en esto es generar un impacto de silenciamiento, ¿no? También hay una idea de poder mostrar una manera ejemplarizante, de decir, bueno, esto sucede cuando una persona se manifiesta, cuando de alguna manera hay alguna movilización o algún ejercicio, en este caso, de memoria, y lo que vemos es que sucede este tipo de situaciones. Es claro, y eso hay que decirlo, que además se está utilizando este tipo de mecanismos, por un lado, como expresaba, particularmente por parte de las autoridades de educación, pero también lo vemos en que las faltas y la criminalización en general, tanto de la protesta, pero también la criminalización de la pobreza, se da vinculando el tema como una cuestión de seguridad, ¿no? Para justamente generar el consenso entre la comunidad y que se vio mucho desplegado a la hora de defender la LUC en el pasado referéndum. Pero lo que vemos es que no puede ser utilizado en nombre de la seguridad. De alguna manera la seguridad es un derecho y no puede ser un mecanismo de control social. Y lo que vemos es que hoy se está blandiendo el concepto de seguridad o el concepto de pulcritud o el concepto de las fachadas blancas, en realidad como un mecanismo de control de la protesta social, como un mecanismo de control social para evitar la disidencia y para evitar la resistencia ante algún tipo de alguna manera de oleada restauradora, conservadora y autoritaria. Más allá de que fuiste imputado, este tema no está cerrado aún, ¿no, Gerardo? ¿En qué instancia está? No, se presentó un recurso de inconstitucionalidad que pasa a la Suprema Corte de Justicia, eso hace que el proceso quede paralizado, y falta ahora que se expida a la Suprema Corte de Justicia sobre el recurso y después vuelve al juzgado. Entonces, por ahora está en stand-by todo. Sí, en ese caso el proceso por faltas establecidos en los artículos 18 al 25 de la ley 19.120 prevé una audiencia única, ¿no?, en la que interviene un fiscal del sistema inquisitivo y un juez de faltas que indagan conjuntamente a los acusados. Luego el fiscal define, ¿no?, si archiva el caso o acusa,
y en caso de que se resuelva la acusación, la defensa responde y el juez define. El caso está en suspenso por lo que mencionabas recién. Es interesante marcar esto, ¿no? Valeria no es tu abogada, tú tenés tus abogados, pero Valeria se sumó a la causa también, apoyándola en cierta medida, ¿no? ¿Qué te motivó a estar hoy además contándonos esto y tu preocupación sobre este asunto? Sí, bien. No es a título individual, en realidad, bueno, como integrante de la red de abogadas por los derechos humanos, venimos trabajando precisamente identificando situaciones de criminalización de la pobreza y también de la protesta. Hemos visto con mucha preocupación, incluso expidiéndonos desde que hubo una limitación de garantías constitucionales en el momento de la pandemia, donde hay que recordar que hubo un intento también de reglamentación que estaba muy vinculada a la posibilidad de la protesta y también a la posibilidad de la movilidad. Y en ese sentido, bueno, expresamos nuestra posición. En este caso concreto, desde hace mucho tiempo venimos trabajando en causas comunes con las y los compañeros de la comisión en Ciudad Vieja, justamente hablando sobre cuestiones que tienen que ver con el derecho a la ciudad, con la democratización del espacio público, con la posibilidad de generar otro tipo de construcciones colectivas en las ciudades y por lo tanto, bueno, también esto visibiliza precisamente el lado B, el lado contrario, digamos, de lo que es el concepto de derecho a la ciudad, y en este caso lo que vemos es que en lugar de generar una construcción colectiva de lo común, del encuentro, se está apostando, y eso es muy peligroso para el país, a el uso de las herramientas de la faz más represiva que tiene el derecho, que es el derecho penal, para controlar, para silenciar, y por lo tanto, bueno, es una causa que nos compete a quienes nos consideramos defensoras y defensores de los derechos humanos y que entendemos que Uruguay desafortunadamente está en un momento muy complejo y que obviamente esto va a meritar que podamos generar algún tipo de instancia para comunicar que Uruguay está incumpliendo de manera flagrante sus obligaciones en materia de protección de derechos fundamentales. Y increíblemente, en algún momento pensábamos que las baterías tenían que estar en la protección de derechos sociales y estamos ahora volviendo de alguna manera a poder plantear sobre la mesa la protección de derechos civiles y políticos, como en este caso es la libertad de expresión y la protesta social. Queda claro en tus declaraciones, Valeria, que se desprende de cierta preocupación por este episodio, sobre todo mirando al futuro. ¿Crees que a partir de estas situaciones se puede llegar a poner un freno o a discutir sobre lo que está pasando y que no vuelva a ocurrir? ¿Pensás que eso se puede llegar a dar? Bueno, esperamos con vehemencia que sí. De hecho, el recurso que presentó la defensa de Gerardo y los compañeros es muy importante, porque en este caso lo que vemos es que estamos hablando de una oportunidad que tiene también la Corte para identificar que no se puede homologar, digamos, el tipo penal de vandalismo en casos donde hay una situación concreta de libertad de expresión y donde evidentemente hay una desproporcionalidad en la manera en la que se está solicitando de alguna manera que se concrete la tipificación de la falta, y en ese sentido también vemos que es esa oportunidad para decir, bueno, salvaguardar en una aparente colisión de derechos, salvaguardar en este caso la libertad de expresión, que consideramos que es clave y que además no hay que olvidar lo que bien traía Gerardo, que era no solamente la acción sino el mensaje que estaba ahí, dialogando increíblemente, como decía el viejo Walter Benjamin, dialogando el pasado con el presente de una manera que nos tendría que alertar a todas y todos que habitamos esta ciudad y este país. Valeria, Gerardo, ¿me permiten hacer una breve pausa y seguimos conversando? Una pausa de un minutito, ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, hablando de esta situación que se dio con los muros. Los muros hablan, ese es el título
de nuestro día de hoy, de nuestro programa, con Valeria España, abogada, docente, y también con Gerardo Suárez, militante del Partido Comunista, que fue imputado por vandalismo por estar precisamente pintando un muro de la Ciudad Vieja. Gerardo, recién Valeria lo dijo en más de una ocasión, ¿no? Ese intento de querer silenciar una especie de persecución. ¿Cuánto te afecta a vos personalmente? Decir, bueno, pienso ahora de nuevo antes de salir a pintar, o salgo igual, no me modifican nada eso. No, afecta, sí, afecta. Obviamente que lo pensábamos y hay compañeros y compañeras pensándolo y nos hemos juntado en estos días también en distintos colectivos, con distintas personas y está el tema sobre la mesa, sobre qué hacer, sobre si pensar algún protocolo especial a la hora de salir de pintada, cómo es el tema de cómo influye el tema del antecedente, porque te queda un antecedente también, esas cosas influyen. De todas formas, nosotros lo consideramos como un derecho importante a defender, es una forma de expresarnos principalmente de los militantes de a pie, que tenemos que defenderlo y que se defiende también haciendo uso de ese derecho, además de dando las discusiones, pero haciendo también uso de ese derecho. Entonces, sí tenemos pensado seguir pintando y seguir reivindicando la posibilidad de expresarnos a través de los muros, de expresar nuestros mensajes y que no se silencie a esas expresiones populares que son importantes también para la sociedad, para la democracia toda. O sea, este episodio llegó también digamos, a discusiones internas en el grupo de ver cómo se seguía adelante, por ejemplo. Sí, seguro, cómo seguir adelante, cómo ver los muros, qué sucedería en caso de que de nuevo vengan a pedir datos, averiguar los antecedentes, cuántas faltas podés cometer y esas cuestiones seguro que se están armando, se están pensando ya también en cierta medida algunos protocolos a la hora de salir, pero hay que tener en cuenta también de que hay colectivos y partidos políticos capaz que con un nivel de organización mayor que pueden pensar algún tipo de protocolo de seguridad, pero la pintada de los muros la hace desde un partido político bien organizado hasta una comisión barrial o un gurí, una gurisa de un barrio que quieren pintar un mensaje. Entonces también la pelea tiene que ser a nivel general, no solamente de pensar cómo cuidarnos, sino también a nivel general de centrar el debate de que no se puede permitir, de que no podemos naturalizar la práctica de criminalizar este tipo de actividades y que tenemos que defender ese derecho, que es un derecho a la libertad de expresión, a la posibilidad de expresarnos que tenemos los que estamos de a pie, y más en un contexto como el que estamos viviendo de crisis económica y social bastante grande. Callar la posibilidad de que el pueblo se pueda organizar y pueda dar sus mensajes es algo que tenemos que denunciar y que tenemos que defender también como derecho. Es interesante ese punto, porque un muro, estamos hablando ahora de un sector político, pero un muro permite ese abanico democrático y que cualquier persona, vecina o vecino, tenga la necesidad de expresarse y lo puede utilizar con esa herramienta, ¿no? En ese sentido, Valeria, ¿qué herramientas puede tener cualquier persona en el momento capaz que de ser demorado, consultado, interrogado por la policía cuando está, por ejemplo, pintando un muro? Sí, aquí en realidad lo que vemos por un lado es que estamos en un contexto donde claramente lo que introdujo la LUC de alguna manera es cierto ámbito discrecional por parte de la policía, por lo tanto cualquier tipo de acción que pueda llegar a tener una persona puede ser considerada que de alguna manera no está atendiendo el reclamo de la policía. Y por lo tanto creemos que no es conveniente de alguna manera resistirse a ningún tipo de interrogatorio en este caso, ¿no? O sea, lo que vemos es que el contexto de alguna manera es bastante problemático en términos de la posibilidad de que se den situaciones de abuso policial, porque lo que vemos es que no es lo mismo de repente una comisión barrial organizada que de repente un grupo de gurisas que están haciendo una pintada porque desapareció una amiga, una compañera y quieren manifestar de alguna manera la situación, ¿no? Entonces, lo que vemos es que en el contexto en el que estamos hoy, en realidad está todo armado, digamos, hay una estructura, una armadura dispuesta para que efectivamente el poder represivo del Estado a partir de la policía se dé de manera más eficiente, entre comillas, y lo decimos así porque evidentemente la restricción de derechos y libertades nunca debería ser considerada de esa manera. Y sobre todo considerando que en democracia, bueno, tenemos también personas que han sido asesinadas por estar, digamos, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. No hay que olvidar lo que le sucedió a Plef, a Felipe, y lo que vemos es que en este caso, cuando el Estado de alguna manera instrumenta
el silenciamiento, eso de alguna manera también genera en el imaginario cierta autorización de determinadas violencias y que también con lo que habilitó la LUC, lo que vemos es que, como le sucedió a Plef, que le estaba, hay que recordar, ¿no? Él estaba de alguna manera arreglando un graffiti que él había hecho en Punta Gorda y recibió un disparo. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, de la situación, evidentemente hubo una situación de grave impunidad y la respuesta militante, por ejemplo, fue pintar los muros con el nombre de Plef como parte de esa memoria de recordarlo. Y se dieron situaciones donde también hay que decirlo, a las y los jóvenes, incluso muy jóvenes, poderles transmitir también esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tipo de comunidad estamos construyendo cuando de alguna manera el Estado se ensaña contra aquellas y aquellas personas que deciden manifestar sus ideas de una manera que está mucho más al alcance de la mano que lo que puede ser un medio de prensa o un medio de comunicación masivo? Valeria, Gerardo, les agradezco mucho su visita, su tiempo y sus respuestas. Gracias a ustedes también por Gracias. recibirnos. Bueno, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad, ya se viene la letra chica en minutos y a las 10 de la noche un nuevo capítulo de Línea de Tres, el deporte más allá del deporte. Que pasen bien, chao.